las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 24, versos 1 al 14, y nos dice la Escritura de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte, de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, enfermedades, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos de profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tomando el verso 13 y 14 que dice: y será más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverando hasta el fin es nuestro tema para esta ocasión. Perseverando, persistiendo. Perseverar es persistir. Persistiendo, perseverando hasta el fin. Para lo cual se requiere que la persona sepa por qué está perseverando, por qué está persistiendo, cuál es la meta. Persiste
Es perseverante porque tiene una meta. Necesita entonces saber por qué va a perseverar, por qué va a persistir, cuál es la meta. Y por consiguiente, ¿cuál es la meta que tiene? ¿A qué quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? Una persona no puede ser perseverante a menos que no sepa qué va a lograr. Por ejemplo, las personas trabajan, ¿por qué? Porque tienen una meta, ganar dinero. No trabajan sin una meta. Y los que trabajan voluntariamente trabajan por una meta, una meta que tiene la persona y los que trabajan voluntariamente. Siempre tiene que haber una meta por lo cual la persona esté haciendo algo. Por ejemplo, se come porque hay una meta. No solamente es hambre, sino que la meta de alimentar el cuerpo para preservar la vida. Si deja de comer, se debilita, se enferma y se muere. Pero todos queremos vivir, esa es la meta. Por eso trabajamos y comemos y dormimos. Y ahora se requiere saber qué estamos tratando de lograr. Y después tener fe. Tener fe en que va a alcanzar esa meta, que lo va a lograr. Y eso lo hace a usted ser perseverante, ser persistente, porque usted cree que lo va a lograr. Es como los jóvenes van a la universidad porque tienen una meta. Tienen la meta de obtener una carrera, una profesión, ya sea de médico, abogado, contable o lo que sea. Y si la persona tiene la meta de ser médico y le gusta la biología y todas estas cosas, persiste, cree que lo va a lograr, sigue luchando hasta que lo logra. Pero el que a mitad de sus estudios pierde la fe y dice, yo no voy a lograr esa carrera, ¿qué pasa? Deja los estudios que lo llevan a la medicina y toma otra carrera o deja la universidad, porque ya quitó su vista de la meta a la cual quería llegar. Perdió la fe y por consiguiente dejó de persistir, dejó de perseverar en lo que estaba llevando a cabo. Los creyentes en Cristo han sido enseñados por Cristo
que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, la persona tiene que persistir siempre, todo el tiempo, estar perseverando en el Señor, creyendo en el Señor, sin apartarse de Él, manteniendo la fe en Cristo, sabiendo que vamos a lograr vivir eternamente con Cristo en tu reino. Si quita la vista de la meta, ¿qué pasa? Pierde la fe. ¿Qué podemos hacer para no perder la fe y por consiguiente no quitar nuestra vista de la meta? ¿Qué es lo importante? La fe viene por el oír la palabra. Eso está por ahí por Romanos capítulo 10. Y también dice la Escritura, conforme va creciendo vuestra fe, la fe crece. Por eso Cristo dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Y si con una fe tan pequeña se puede hacer tanto, cuanto más, si esa fe va creciendo. La fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza lo siembra y entonces va creciendo ese grano de mostaza en forma de una planta y lleva mucho fruto. Así, en la fe llevará mucho fruto a medida que va creciendo vuestra fe y va colocando la vista en las promesas que Dios tiene para los creyentes en Él. Y va obteniendo el cumplimiento de esas promesas. Otra cosa importante es saber cuáles son las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que la persona está viviendo. Y permanecer, perseverar y trabajar hasta llegar a obtener el cumplimiento de lo que usted quiere lograr. Así en los estudios, así es en todo, en la vida terrenal. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la meta que tiene la persona cuando recibe a Cristo como Salvador. Sabemos que es la vida eterna. Recibe vida eterna espiritual primero y luego en la resurrección de los muertos en Cristo recibirá vida eterna física en cuerpo inmortal glorificado. Y los que estén vivos, que han perseverado, que han persistido con su vista puesta en la meta, serán transformados. Y así habrán conquistado la promesa de los vivos en Cristo que serán transformados. Y si partió, pues habrá conquistado la promesa de los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos glorificados. Así es para individuos como también para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. El Señor Jesucristo, contestando las preguntas que le hicieron, 3 preguntas en una. Los discípulos eran como nosotros, que tenemos muchas preguntas y decimos,
quiero hacerte una pregunta. Y cuando nos hacen una pregunta, hay como 10 en esa misma pregunta, 10 preguntas en una, y ahí le hacen 3 preguntas en una. 3 preguntas en la pregunta de la venida del Señor. Y en cuanto a la destrucción de Jerusalén y del templo. La Escritura decía también en el libro de Daniel, capítulo 9, que el templo sería destruido después de la muerte del Mesías. Después de la muerte del Mesías, transcurriría cierto tiempo y el templo y la ciudad serían destruidos. Y ahora es importante para la Iglesia del Señor Jesucristo conocer cuáles son las promesas divinas que corresponden al tiempo de la etapa por la cual está pasando la Iglesia del Señor Jesucristo. Y cuáles son también los problemas señalados por los cuales va a pasar la Iglesia. Ya están profetizados, por lo tanto, lo que se ve es el cumplimiento de lo que fue profetizado por Jesús, los apóstoles y también los profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la Iglesia del Nuevo Pacto, tiene que saber en cada tiempo, a medida que transcurre el tiempo, pasan los siglos, saber qué tiempo en el programa divino está viviendo. No se le vaya a ocurrir a cualquiera construir un arca y decir que se van a salvar en esa arca, porque eso fue para el tiempo de Noé. Se tiene que conocer cuál es el programa divino para el tiempo en que la Iglesia está viviendo y los creyentes en Cristo estar conscientes de ese tiempo. Ellos querían saber cuándo sería la destrucción de Jerusalén y del templo. Y les explicó: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ese es el tiempo. Ahí le dio la señal de lo que iba a suceder. Y le dice a los discípulos: cuando ustedes vean eso, el que esté en Judea, en Jerusalén, en la ciudad, salga de Judea. O sea, váyase a otra ciudad, porque ha llegado el tiempo para la destrucción. Cuando los discípulos creyentes en Cristo del tiempo de la destrucción del templo y de la ciudad, en el año 70 de la era cristiana, vieron a Jerusalén rodeada del ejército romano con Tito Vespasiano dirigiéndolos, recordaron la promesa, la profecía de Cristo y se fueron de la ciudad. Las personas que permanecieron en la ciudad decían o pensaban: aquí está el templo de Dios, aquí está la presencia de Dios, Dios nos va a cuidar. Pero no los cuidó. Los que quedaron en la ciudad fueron heridos, miles fueron crucificados y colocados en las murallas de la ciudad, porque había llegado el tiempo para la destrucción, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios en Jesús, y entonces vino más adelante el juicio divino
que Cristo mismo habló. Porque cuando Dios trae algo para el pueblo y el pueblo lo recibe la bendición que viene en eso que Dios envía al pueblo. Eso está en las palabras de Jesús cuando dice: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, que recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese profeta. Y el que rechaza la bendición que Dios envía, no le queda otra cosa sino el juicio divino. Por eso Cristo dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te cercarán con vallado y a tus hijos matarán. Eso está por ahí, por San Lucas, capítulo 19. Ven, allí estaba cumpliéndose la promesa de la venida del Señor, la visitación de Dios en cuerpo de carne. San Lucas capítulo 19. Verso 41 en adelante dice: esta fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay que conocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona está viviendo, y la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, tiene que conocer el tiempo, estar consciente de qué tiempo está viviendo y cuáles son las promesas para este tiempo, porque de no saberlo se le pasarán por encima esas promesas siendo cumplidas y ni las verá. Más bien atacará el cumplimiento de esas promesas, blasfemará contra ellas y perseguirá a los creyentes que han visto el cumplimiento de esas promesas, como pasó en el tiempo de Jesús y como pasó en otros tiempos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Encontramos que las preguntas que le hacen al Señor Jesucristo, una era para aquel siglo en el cual se cumpliría, y se cumplió en el año 70 de la era cristiana, y las otras 12 preguntas corresponden al tiempo final, al fin del siglo o día posterior. Pues las preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego, cuando les contesta, enseña todas esas señales: guerras, engañadores, falsos profetas, falsos ungidos, que vendrán en el nombre del Señor Jesucristo, desde aquellos tiempos hasta nuestro tiempo,
diciendo que son el Cristo, o sea, que son el ungido, que son ungidos con el Espíritu de Dios, porque Cristo lo que significa es ungido. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vean, desde aquellos tiempos hasta nuestro tiempo, se ha estado escuchando de guerras, se ha estado escuchando rumores también de que se va a formar una guerra, y así se ven naciones vecinas también a punto de entrar en una guerra, rumores de guerras, pero también guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y los rumores de guerra de una Tercera Guerra Mundial que se avecina, que es imposible detenerla. A su tiempo se cumplirá, pues está en la Escritura. Y será una guerra atómica. Pero no se preocupen, que las bombas atómicas van a enderezar la inclinación que tiene la Tierra. Y eso va a preparar la Tierra para el reino del Mesías, el reino milenial. Y ya no vamos a necesitar aires acondicionados, porque va todo a trabajar bien, con una temperatura buena para todas partes del planeta. Va a haber un cambio grande. Y siempre cuando hay cambios, o tienen que surgir cambios, muchas personas, algunas veces no están de acuerdo con los cambios, pero en esto la opinión que las personas tengan no cuenta, porque es un programa divino y nadie le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Él ya tiene un programa desde antes de la fundación del mundo y se va a cumplir. Lo importante es nosotros saber cuál es el programa de Dios, o en qué parte del programa de Dios estamos nosotros viviendo, cuáles son las promesas que Dios ha hecho para nuestro tiempo, para su iglesia y para cada creyente en Cristo como individuo. Ahora dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, ya sea enfermedades, hambre, terremotos en diferentes lugares. Eso lo hemos estado viendo por muchos años. Y todo esto será principio de dolores. Eso es una señal. Dolor de parto, porque la tierra está con dolor de parto para dar luz, una tierra nueva para el reino del Mesías. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Ahí tenemos las persecuciones por causa del nombre de Jesús, a la cual han sido sometidos los cristianos y también los judíos, también por causa del nombre de Jesús, por la muerte de Cristo, fueron perseguidos en diferentes ocasiones por naciones, por el cristianismo, parte del cristianismo, que usó naciones para perseguir a Israel, hasta llegar al holocausto que Hitler llevó a cabo contra los judíos.
Ahora dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cada persona debe entender que el trato de Dios es con individuos, que cada persona tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Si alguna persona deja al Señor, usted continúe perseverando, continúe usted hacia adelante, persistiendo